Con golpe de timón a su candidatura, el presidenciable de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, dejó en libertad de acción a los partidos del bloque luego que algunos parlamentarios y convencionales entregaran su respaldo al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Conversamos a esta hora con el analista político de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales, y con el director de Estudios Sociales y Política de Acerta, Camilo Férez. A los dos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en CNN Chile. Hola, ¿qué tal, Matilde? Buenas tardes. Bueno, nos dejó a todos bastante desconcertadas las palabras que escuchamos anoche del candidato Sebastián Sichel. Quiero saber qué es lo que ven ustedes en esta estrategia política, este golpe de timón o esta última opción que tenía Sebastián Sichel. Camilo, ¿cómo lo ves tú? A ver, me parece que en el cuadro grande lo que estamos viendo es un capítulo más de una reconfiguración de la derecha, de una debacle, ¿cierto?, de la centroderecha desde el punto de vista político, que se viene produciendo sistemática y sostenidamente desde hace ya algún tiempo. Este es, como te digo, un capítulo más. Pero además me parece que en el caso particular de lo que sucedió con Sebastián Sichel, también es un capítulo más en lo que él ha... En la campaña que él le ha propuesto al país y a la derecha en particular, que es una campaña que está estrictamente basada en su propia historia. Él convirtió su biografía, ¿cierto?, en el gran elemento de su campaña, en el gran elemento de diferenciación, y lo que hizo ayer no fue otra cosa, ¿cierto?, que seguir centrando el proceso político en su persona. Me parece que lo que hizo ayer fue una puesta en escena, más bien una pataleta, digamos, casi podríamos tildarla como tal, enojado porque la derecha, ¿cierto?, y sus partidos hoy día, que ven poco horizonte en su candidatura, ¿cierto?, están haciendo lo que normalmente hacen los partidos en estos casos cuando no los unen lazos de los cuales a los cuales puedan recurrir en este tipo de circunstancias, como es el caso, ¿cierto?, de los militantes de larga data, ¿cierto?, la gente que tiene una historia común. O sea, todo aquello que Sebastián Sichel convirtió en su gran activo, hoy día su gran pasivo, habida cuenta, ¿cierto?, de la situación que enfrenta dentro de la derecha. Pero te insisto, esto es parte de un cuadro de rebaraje interno de las alianzas, de los proyectos y del ideario político de la derecha, ¿cierto?, que lo podríamos rastrear desde el primer Sebastián Piñera en adelante, tranquilamente, claro, si quisiéramos, Mauricio, hablar del cuadro largo. Y una lápida también a los partidos tradicionales de la derecha, porque claramente él venía de los independientes, ya había puesto una palada de tierra al ganar la primaria, pero ahora el candidato que surge con más fuerza es un candidato que no es de los partidos tradicionales, sino que es el Partido Republicano. ¿Qué viste en el acto político que hizo ayer y cómo queda la derecha en este escenario? Bueno, esto es un capítulo más, como decía Camilo recién, de los conflictos internos que tiene la derecha en Chile. La UDI siempre gana en este conflicto, siempre es la que sale arriba en la dinámica que hay dentro de la derecha, particularmente entre esta derecha más conservadora y la derecha más liberal. Esta es una pegada en el hígado para esa derecha liberal que intentó instalarse como respuesta a una propuesta mucho más conservadora. Los votantes de la UDI y la élite de la UDI se sienten mucho más cómoda apoyando a José Antonio Kast como un candidato identitario que a un candidato independiente como Sebastián Sichel. Hay que recordar además que Sebastián Sichel, una vez que gana la elección primaria, abjura de los partidos políticos que componían el pacto y también se dio el lujo de presionar a los propios diputados del sector en el proyecto, en la discusión sobre el proyecto de retiro del 10%. Eso, naturalmente, que fue aumentando los niveles de desconfianza, a lo que se sumó un ambiente político reflejado en las encuestas de opinión con un alza permanente de José Antonio Kast y un derrumbe muy significativo de Sichel. Sichel se derrumba desde abajo, es decir, desde las bases sociales de la derecha, pero también desde arriba, es decir, desde la élite y de los dirigentes. Hoy día, por ejemplo, Jacqueline Van Rysselberghe que señala que está en duda, y cuando señala que está en duda es porque está por Kast y no por Sichel. Claro, yo les quería también preguntar cómo lo vieron ustedes, porque al hacer este acto político se desmarca de los partidos, pero muchos dicen este es el mejor discurso que le hemos escuchado a Sebastián Sichel en todo lo que lleva de campaña. Parece estar siendo fiel finalmente a sí mismo. Puede quedarse sin los partidos, pero puede ganar
hacia el centro? Camilo. O sea, yo creo que lo que estamos viendo, hay una analogía que a mí me gusta mucho porque aplica muy bien a la política, ¿cierto? Que es que esta idea de que cuando las personas, un grupo de personas están perdidas en el bosque, ¿cierto? Surgen distintas estrategias para salir del bosque. Hay algunos que quieren triangular la distancia a las estrellas, definir el mejor curso de acción en función de un conjunto de parámetros objetivos y ahí decidir hacia dónde ir. Otros dicen, miren, vámonos todos juntos al norte de manera sostenida y en algún minuto el bosque se va a acabar. Y siempre hay un grupo que quiere o que considera que la solución es quemar el bosque. Pues bien, lo que normalmente pasa en política, ¿cierto?, es que algunos de estos grupos mantienen un cierto nivel de liderazgo, ¿cierto?, e imponen sus tesis y el resto las sigue. Cuando hay carencia de cohesión y carencia de liderazgo, cada uno de estos grupos comienza a irse cada uno por su propia tesis. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Yo creo que eso es lo que está en el trasfondo de lo que estamos viviendo. Entonces no es que Sebastián Sichel pueda ganar o no, teniendo o no a los partidos, es que el conjunto de la derecha no puede ofrecer una alternativa de gobierno sin la cohesión mínima para que al menos una de las estrategias, ¿cierto?, dure lo que hay de tiempo entre una primaria y una elección. Es muy poco el tiempo en el cual finalmente se disgregan completamente y no es la primera vez que les pasa. No se olviden del fenómeno Goldborn, no se olviden, ¿cierto?, claro, de esa sucesión de candidatos, ¿cierto?, en una puesta en escena que es bien parecida, ¿cierto? Es bien parecida a lo que estamos viviendo hoy en día. Porque la derecha renunció, los partidos renunciaron al ideario y se fueron por el camino práctico del que está marcando más en las encuestas. Ahora, Mauricio, ¿tú ves que esto y este discurso, que para muchos fue el más convincente que ha tenido Sichel, puede afectar de alguna manera, puede servirle y puede golpear de alguna manera a los candidatos que están más al centro? Bueno, sin partidos políticos tú puedes ganar una elección primaria, pero difícilmente puedes ganar una elección presidencial tal y cual la estamos viendo hasta ahora. El discurso de Sichel, yo coincido contigo que ha sido el mejor de todos porque hizo una diferencia programática con la candidatura de José Antonio Kast, a diferencia de los otros candidatos de centroizquierda que no han realizado esa tarea de manera muy elocuente. Por primera vez vemos un candidato que se enfrenta a una derecha un tanto más dura y que lo hace utilizando argumentos programáticos y no necesariamente argumentos de carácter personal. Eso de por sí marca una tremenda distancia entre lo que venían haciendo los candidatos de centroizquierda en comparación con lo que hizo Sichel ayer. Dicho eso, lo más probable es que Sichel se repliegue en los votantes de derecha más liberal. De hecho, al parecer ha recibido el respaldo de Mario Desbordes y de Ignacio Briones, que fueron los terceros y cuartos en la elección primaria que definió al candidato presidencial del Chile Vamos. Eso en ningún caso garantiza un éxito de Sichel en las elecciones de noviembre, pero por lo menos lo hace aparecer con una candidatura mucho más digna, que si va a morir, lo va a hacer de pie y no de rodillas frente a una derecha mucho más identitaria, que fue en parte lo que le pidieron algunos dirigentes de Renovación Nacional y de la UDI, es decir, que se pusiera de acuerdo con Kast para enfrentar una segunda vuelta juntos. Y eso implicaba claudicar definitivamente la candidatura de Sebastián Sichel, y Sichel no estuvo dispuesto a participar de esa foto. Bueno, de hecho, él tal vez la gota que muchos decían rebasó el vaso fue cuando en la franja pone este GPS, esta voz de GPS en que dice no girar a la extrema derecha porque se va a encontrar con esta campaña. A partir de ahora puede convertirse en una campaña, entre comillas, anti-ultraderecha. Puede convertirse en muchas cosas. Yo creo que uno de los fenómenos que estamos viendo nosotros es que coexiste una cierta cultura de los partidos a comportarse de manera binominal, pero en realidad la regla que tenemos desde el punto de vista parlamentario es proporcional desde hace ya un rato. Y eso que creo que también está influyendo en esta desafección rápida que tienen, ¿cierto?, las figuras, sobre todo los candidatos parlamentarios, con aquel que no le ofrezca, no necesariamente que esté marcando más o menos, sino que no le ofrezca un nicho electoral suficientemente sólido respecto del cual poder competir. Y yo creo que otro de los factores que está empezando ahora no es tanto, ¿cierto?, el hecho de programas más, programas menos, como el que José Antonio Kast parece estar representando a una porción del electorado que desde el punto de vista del cálculo electoral que hacen sobre todos los parlamentarios, ¿cierto?, es una porción más estable, más predecible y que les alcanza en el régimen proporcional, ¿cierto?, para salir electos.
Mauricio, están siguiendo un esquema que hemos visto ya en otras en nuestras latitudes. Por ejemplo, esto es lo mismo que pasó con Bolsonaro, con Trump, lo que hizo Vox en España. Es similar en términos estratégicos, pero Kast tiene una característica que para mí es muy particular, y es la siguiente, que mientras más le pegan, más crece. Por lo tanto, es muy difícil enfrentar a Kast no solamente en un debate, sino que también a nivel de propuestas programáticas. Muchas de sus propuestas programáticas no tienen ningún sentido y ninguna lógica, pero los otros candidatos no se han dedicado a desnudar aquello. El único que lo hizo ayer fue Sebastián Sichel, pero como Kast ya está jugando en el eje orden público o restitución del Estado de Derecho y caos, de ahí es muy difícil sacarlo. Y es muy difícil sacarlo porque al frente tiene las candidaturas de Proboste y Boric, que quedaron amarradas producto del apoyo a la ley de indulto, y tiene a Sebastián Sichel, que está sufriendo un desplome muy significativo, un derrame electoral, y por lo tanto él en ese eje orden caos no va a tener una oposición que sea capaz de sacarlo a terreno. Va a ser extraordinariamente difícil producir algún daño electoral en Kast a estas alturas, considerando estos dos factores: derrame de votación de la derecha hacia Kast y, por otra parte, candidatos de oposición que no han demostrado suficiente fuerza para enfrentar a Kast en este eje, y él, insisto, no se va a mover de ahí. Ahora, ¿cómo ven la parlamentaria? Porque para muchos el desangre se produce ahí, y es ahí donde podrían perder muchísimo con esta contienda, porque, bueno, salvo en la región metropolitana, hay muchas zonas donde sí se encuentran partidos republicanos unidos al movimiento que han formado, que son el partido predominante, con Chile Vamos. ¿Cómo ven ustedes que le va a ir a la derecha en esta parlamentaria? ¿Se va a traducir lo mismo que de lo que ocurrió en la convención? ¿Va a ser peor, Camilo? Bueno, es difícil imaginarse un peor escenario. Hay que decir que en el caso de la convención, sobre todo en el caso de apruebo o rechazo, la derecha quedó tremendamente disminuida y luego después en su representación interna. Pero me parece que el único factor no es qué porcentaje obtiene la derecha dentro del Congreso, sino también el nivel de fragmentación que el Congreso en su conjunto tenga. Porque lo que estamos viendo, que se nota también en la convención, es que, por ejemplo, la derecha en la convención es la primera minoría desde el punto de vista, si uno la mira de manera aislada, pero al estar incapacitada de construir ninguna alianza, hoy día, ¿cierto?, es una minoría que es bastante estéril. Si suceden cuestiones parecidas en el Congreso, el panorama es desalentador, aunque le vaya mejor, aunque tenga más representantes de los que hoy día tiene en la Convención Constituyente. Si es que queda aislada, ¿cierto? Y efectivamente queda sin ninguna posibilidad de construir ningún tipo de acuerdo de mayoría con nada ni con nadie, el panorama es bien desolador. Pero hay que ver también si es que el resto de las fuerzas, como contrapartida, tienen esa posibilidad. Ahora, Mauricio, vámonos al otro lado también. ¿Cómo esta lucha en la derecha reordena las fuerzas del resto de los candidatos que son más competitivos, que son Jasna Proboste y Gabriel Boric? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? ¿Qué opciones tienen? Aparentemente está cayendo mucho la posibilidad de Jasna Proboste, y una eventual segunda vuelta es claramente entre Kast y Boric. Hasta ahora ese es el escenario, efectivamente, y en parte ese escenario responde a que la mayor porción de votación que está migrando de Sichel hacia otros candidatos está llegando a José Antonio Kast casi en un 90%. Es decir, lo que pierde Sichel lo gana casi de manera directamente proporcional José Antonio Kast. Los otros candidatos no están entrando en los votantes más de centro y por lo tanto se hace muy cuesta arriba una elección presidencial, por ejemplo, para Jasna Proboste. Ella tiene la ventaja, eso sí, de pertenecer a un pacto que en la elección anterior cosechó 2 millones de votos. Con 2 millones de votos a nivel de concejales estoy hablando, puedes aspirar a pasar a una segunda vuelta, y en segundo lugar porque es una candidata que
en esa segunda vuelta, en esa teórica segunda vuelta, sería muy competitiva tanto con Kast como con Boric. Pero para que eso ocurra, la candidata tiene que hacer un giro definitivo hacia los votantes más moderados, cuestión que no hizo al no retirar el patrocinio al proyecto de ley de indulto, sin perjuicio de que haya presentado un proyecto alternativo. Y respecto a lo que está pasando en la derecha, sería prácticamente heroico que la derecha, de la mano de Kast, sacara cerca de un tercio de los congresistas, toda vez que en la Convención Constitucional sacó solamente un 25% de esos convencionales. La derecha perdió cerca de 60 alcaldías y de los 16 gobernadores ganó solamente uno. En consecuencia, cualquier cifra que la aproxime al tercio de representación en el Congreso puede ser celebrado, y más aún si es que es de la mano de José Antonio Kast. Camilo. Efectivamente, la base de comparación es muy baja, como dicen los economistas. Por lo tanto, casi cualquier escenario, salvo una debacle total y absoluta, es un buen escenario desde esa perspectiva, o puede ser presentado como un buen escenario. Distinto es que eso alcance para hacer algo dentro del Congreso. Eso yo creo que depende más de estos otros factores más estructurales. Y respecto a las candidaturas de los dos, de la centro izquierda, ¿tú ves que este escenario básicamente beneficia a Gabriel Boric? A ver, hoy día Gabriel Boric es el que tiene la primera opción de pasar a la segunda vuelta y a partir de eso, ¿cierto?, constituirse en el candidato de todo el sector. Y lo que estamos viendo es que, más allá de lo que se presenta en el papel, la candidatura de Sichel, como bien apuntaba Mauricio, no ha tenido un efecto, de robo de votos teórico, ¿cierto?, de la centroizquierda. Por lo tanto, esa disputa una vez, si es que, por ejemplo, si llegase a librar con José Antonio Kast, no es tan difícil desde el punto de vista para el resto de las fuerzas que se presenten establecer esto como una especie de guerra santa, ¿cierto?, de todos contra Kast. Por lo tanto, desde ahí uno tendría que decir, claro, no es un mal escenario. Con todo, digamos que la disputa por el segundo lugar, uno debiese asumir, por cómo se han venido equivocando también las encuestas, que está al menos relativamente abierta. Pero no pareciera que el desplome al día de hoy, el desplome de Sebastián Sichel, favorezca o fortalezca la opción de quien podría estarse eventualmente beneficiando de esa votación, que es Jadna Proboste, sino más bien está robusteciendo fuertemente a la alternativa de José Antonio Kast. Y en este escenario, bueno, los próximos durante estas 2 semanas, de cara, por ejemplo, al próximo debate, que va a ser el debate, vamos a ver si son entre 6 o 7 candidatos, porque esta elección nunca había tenido esta anomalía de tener un candidato ausente. Claramente va a ser a confrontar a José Antonio Kast con esta propuesta en los puntos más extremos, y a Gabriel Boric en el tema seguridad y además el tema económico, donde ha tenido caídas, desaciertos, incertezas más bien. ¿Son esos los flancos que ustedes ven de los dos que pudieran encontrarse en segunda vuelta? O sea, en el caso de Sebastián Sichel no tiene nada que perder, y cuando una persona no tiene nada que perder, se puede jugar el todo o nada en un debate presidencial. Y va a tratar de hacer de esto una especie de carnicería electoral contra Kast, pero si Kast es inteligente no va a entrar en la reyerta personal ni en la reyerta programática, sino que va a intentar abrazar a Sichel y de esa manera conquistar los electores que le van quedando. Me parece que esta estrategia de Sichel es demasiado tardía, y bien podría suceder que en lugar de perjudicar a Kast, lo termine beneficiando por el simple hecho de que el votante de derecha no va a ver en Sichel una opción viable y se va a cargar con todo a la candidatura de José Antonio Kast. Y en el otro lado, en el caso de Boric, él va a tener que mejorar muchísimo junto con su equipo económico el manejo de las cifras y el manejo de las propuestas, porque de lo contrario va a perder seriedad como candidato. No es menor equivocarse en cifras. Uno se puede equivocar en un dato, pero no se puede equivocar en magnitudes tan relevantes. Pero así todo, Boric ha conseguido una base de apoyo que no baja del 20 o 21% en las distintas encuestas de opinión. Es uno de los favoritos para pasar la segunda vuelta, y ahí Proboste es la que tiene que entrar a marcar diferencias. Lo ha hecho, señalando que el Partido Comunista es el socio mayoritario de la coalición que respalda a Boric, pero se necesita mucho más que eso para producir el desplazamiento de los otros candidatos hacia los extremos y ser ella la fiel representante del centro político. Camilo, ¿cómo lo ves tú? ¿Dónde se van a mover las piezas? ¿Qué es lo que tienen que remarcar?
Me parece que si efectivamente se consolida el fenómeno de José Antonio Kast y él queda con el liderazgo de su propio sector, van a pasar varias cosas importantes entre la primera y la segunda vuelta. Una de ellas, ¿cierto?, es que un conjunto de temas que hasta ahora la política, que están presentes en la vida cotidiana, como son los temas de migración y los efectos en las personas, y hablar derechamente del malestar que generan en muchos segmentos de la población, cuestiones que vienen derivadas de la migración, temas confesionales, religiosos y otros que hasta ahora, te insisto, la política los toca, pero los toca de manera tangencial. Incluso el propio José Antonio Kast, que es el que va más lejos, los toca de manera bastante menos decidida que los otros ejemplos que tú diste, ¿cierto?, en el mundo de aquellas derechas que sí enarbolan con mucha fuerza esa bandera. Me parece que un triunfo de José Antonio Kast entre la primera y la segunda. Nos quedamos sin Camilo Férez. Se quedó pegado, vamos a ver si lo podemos restablecer el contacto, porque justamente ya estábamos cerrando esta conversación entre ambos. ¿Lo tenemos? Bueno, y finalmente, Mauricio, claro, todo está abierto. Podemos esperar cualquier cosa dentro de las próximas 2 semanas, así que, bueno, seguir atentos a lo que ocurra y cómo se van definiendo los candidatos, cómo se van definiendo los apoyos. Y ahí ¿volviste, Camilo? Sí. Y bueno, estábamos casi en las palabras al cierre. No, te decía solamente que puede ser que corra el velo, no sé si esta parte la alcanzaron a escuchar, de ese conjunto de temas que hasta ahora no han estado de manera muy decidida en la campaña. Exactamente, que son los temas migratorios, específicamente todo lo que diferenció religioso la campaña de Bolsonaro y de Trump fundamentalmente. Bueno, a estar atentos entonces a cuáles son las señales políticas que dan los cuatro. Esto promete como las mejores series de las plataformas para los que les gusta la política. Sin duda que está bastante movido, entretenido y sobre todo, como dicen también los analistas, usted líquido. Camilo Férez, Mauricio Morales, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una muy buena tarde. Un abrazo, Matilde, que estén muy bien. Igual. Gracias, chao. Mauricio.